Me han invitado para hablar acerca del tema de pensamiento crítico. Debo comentarles que yo enseñé esta cátedra durante algunos años en la Universidad La Salle y fue bastante agradable esta enseñanza porque muchos de mis alumnos venían a clases ya después del primer examen, después de un cierto tiempo, con otro enfoque, con otro pensamiento, con otras ganas de aprender. Hacían preguntas, ya no la típica de profesor, ¿qué va a calificar? Profesor, ¿qué es lo que le gusta en el trabajo? Sino venían en el plan de, profesor, he leído, he encontrado, estoy en desacuerdo, discrepo de lo que me están enseñando, ¿por qué tal cosa? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? Y ese era el objetivo que tenía en mi clase. Y evidentemente no solamente esas preguntas se quedaron en un aula o en un curso, sino que se trasladaron a varios otros. Tengo la satisfacción de encontrarme con esos mismos exalumnos, hoy día ya son profesionales, y que me siguen preguntando y siguen dudando y siguen teniendo inquietudes, y algunos de ellos han escrito varios papers que han ido a congresos, otros en su labor profesional ya no se creen las noticias, no se creen las cosas, sino que indagan en búsqueda de la verdad. Y eso es lo que finalmente me interesa a mí y creo que nos interesa a todos nosotros de esta charla. Que nuestros alumnos, al salir del aula escolar, al salir del colegio, sean personas pensantes, analíticas, críticas. Que como vamos a ver, ser crítico no significa me opongo a todo, estoy en desacuerdo de todo, o nos padeceremos esos programas de televisión de chisme que hay en tantos canales. Eso no es crítica, eso no es pensamiento crítico, es crítica per se, buscando levantar cortinas de humo. Bueno, empezaremos. Decía Jean Piaget, perdónenme un minuto que voy a ordenar unos elementos que tengo en mi pantalla. Ok. El objetivo principal de la educación es formar hombres capaces de hacer cosas nuevas, que no repitan simplemente lo que otras generaciones han hecho. Hombres que sean creativos, que tengan inventiva y que sean descubridores. El segundo objetivo de la educación es formar mentes capaces de ejercer la crítica, que puedan comprobar por sí mismas lo que se les presenta y no aceptarlo simplemente sin más. Hace unos 24 años, 23 años, yo inicié la aventura de escribir un libro sobre educación que vio la luz en el año 2003 y que se llama Teoría de la Lobotomía Educativa. Y el subtítulo de mi libro decía, ¿la escuela enseña a obedecer o enseña a pensar? Pero ambas cosas no van juntas. Y han pasado 17 años y me doy con la sorpresa que nuestro sistema educativo en general sigue enseñando a obedecer y no a pensar. Tenemos acceso a N fuentes de información, por lo tanto cualquiera de las cosas que digamos nosotros va a ser puesta en ensayo, va a ser validada, va a ser contrastada y se van a encontrar las falencias. Por lo tanto, ¿qué debemos enseñarles a nuestros alumnos? A obedecer los modelos, los arquetipos, los paradigmas que hemos venido recibiendo durante 50, 60 o cientos de años, o enseñarles a pensar y que ellos busquen el camino. Y justamente leyendo a Piaget, cuando veo que el segundo objetivo es formar mentes capaces de ejercer la crítica y comprobar las cosas por sí mismas, me pregunto si el sistema educativo latinoamericano en general está logrando estos objetivos. ¿A qué llamamos pensamiento crítico? Pensamiento crítico es pensar por sí mismo y no aceptar sin cuestionar lo que otros quieren que creas. Es estar abierto a la oportunidad de explorar nuevas ideas, puntos de vista y posibilidades. Es usar la razón para investigar las interrogantes, evaluar las ideas, abogar por posiciones y resolver conflictos. Me detengo solamente en la primera afirmación, pensar por sí mismo y no aceptar sin cuestionar lo que otros quieren que creas. Hace 3 días tuve una sesión de clase con mis alumnos de una maestría y estábamos analizando precisamente el tema de planeamiento estratégico, y dentro del planeamiento estratégico uno debe plantearse objetivos de corto, mediano y largo plazo. Para un determinado negocio que ellos estaban sugiriendo, hablábamos de cómo deberíamos determinar esos objetivos. Y una de las cosas que les digo yo, debemos analizar la situación del mercado, porque esa es una de las cosas básicas que hay que hacer al hacer un negocio.
y dentro de este mercado nuestro segmento debe ser X, Y o Z. La pregunta es, ¿ese segmento acudirá pronto a comprar los productos dadas las condiciones de pandemia que todavía vivimos? Y entonces un alumno levantó la mano y me dijo, no, profesor, porque los jóvenes se están muriendo por millones. Y me dejó pensando. Y le digo, ¿estás seguro de lo que dices? Sí, profesor, si todos los días lo vemos en las noticias, todos los días salen en el noticiario. Les abrí la página de estadísticas del gobierno peruano, del Ministerio de Salud, y en Arequipa específicamente, de 1.900 fallecidos, solamente 10 eran jóvenes. ¿Qué ha sucedido? Hemos dejado de pensar, hemos dejado de indagar, hemos dejado de consultar la información para creer lo que los medios nos dicen. Mi pregunta en ese caso fue internamente, a este alumno que ha llegado a una maestría, que es un profesional, le han enseñado a pensar críticamente, le han enseñado a buscar información, tener argumentos y usarlos antes de abrir la boca y decir lo primero que los medios han sembrado en él. Estoy hablando de un posgrado, estoy hablando de un alumno que es un profesional. Si voy más atrás, ¿qué pasa en nuestras escuelas? ¿Qué pasa en nuestros cursos de historia, por ejemplo? ¿Qué pasa en nuestros cursos de lenguaje? Les estamos permitiendo a nuestros alumnos cuestionar lo que se les enseña, les estamos permitiendo que exploren ellos nuevas ideas y puntos de vista, están buscando respuestas nuevas a interrogantes típicas que también nosotros cuando fuimos estudiantes hemos tenido, o deben aceptar dogmáticamente lo que el modelo impone. ¿Qué es el pensamiento crítico en concepto? Se define como un punto de vista práctico, como el proceso mediante el cual se usa el conocimiento y la inteligencia para llegar de forma efectiva a la postura más razonable y justificada sobre un tema. El pensamiento crítico implica que se debe estar enfocado en el sentido de que no es simplemente pensar, sino pensar sobre algo que queremos comprender y hacer de la mejor manera posible. Es ser capaz de utilizar un pensamiento crítico que significa que no se acepte per se la opinión de la sociedad, teniendo así ideas individuales. Se conocen los argumentos a favor y en contra y se toman decisiones propias respecto a lo que se considera verdadero o falso, aceptable o inaceptable, deseable o indeseable. Precisamente por eso yo tenía que hablar de pensamiento en mis clases, porque cuando yo hablo de planeamiento estratégico, sigo hablando de lo que hemos venido hablando desde que entramos al colegio todos nosotros. Pensar, crear soluciones, resolver problemas, usar la inteligencia. La pregunta es, ¿todos lo saben hacer? La Universidad de Harvard publicó hace 7 años un estudio que a mí me puso los pocos pelos que me quedan de punta. Y decía el estudio, el 90% de la población humana no sabe pensar. No le han enseñado a pensar. El 90% de la población humana se mueve por inercia, sigue paradigmas, apela a los chauvinismos, hace lo que siempre ha hecho y como siempre ha hecho, porque no pone en análisis las cosas que debe hacer y por lo tanto no sabe pensar. Voy a suponer que este estudio se equivocó, no es el 90%, que sea un poco menos. ¿Cuánto será? ¿60? ¿50%? Todas esas personas que salieron en la encuesta, que fueron analizadas, no habían estudiado antes en un colegio. ¿Qué les enseñaron en ese colegio? Entonces, yo regreso al concepto que estamos leyendo. El pensamiento crítico implica que se debe estar enfocado en el sentido de que no es simplemente pensar, perdón, no es solamente una actividad mental, neuronal, sino que ese pensar debe hacerse sobre algo que queremos comprender y hacerlo de la mejor manera posible. ¿Cuáles son los supuestos utilizados en el pensamiento crítico? Autoridad. Una afirmación se acepta como verdadera por proceder de alguien a quien se le concede crédito por su conocimiento en la materia. La mejor forma de mentir en nuestro sistema social es decir, esto está científicamente comprobado. Sí, la ciencia puede haberlo comprobado en algún momento, pero la ciencia no es dogma, la ciencia no es absoluta.
Y la evidencia de que la ciencia no es absoluta es que había un señor que se llamaba Ptolomeo, que fue discutido, fue analizado y fue contradecido por otro señor que se llamó Aristóteles, que a su vez fue contradecido por otro señor que se llamó Newton. Y toda la física newtoniana fue contradecida por un señor que todos ya conocemos que se llamó Albert Einstein. Y Einstein todavía no ha llegado a probar sus teorías, si bien él está muerto, están en proceso de comprobación, cuando Stephen Hawking ya discutió alguna de ellas. Y Stephen Hawking estaba todavía vivo cuando una niña de 13 años en la India empezó a discutir que algunas de las cosas que decía Hawking no eran correctas. ¿De dónde nace la autoridad? De una autoridad impuesta porque así es, porque es el profesor, porque es el director, porque es el ministro, o la autoridad debe nacer del conocimiento, de la capacidad cognitiva, de la erudición que tiene quien habla sobre lo que está hablando. Por eso dice al costado, supuestos, no dice sustentos. Otro supuesto que tenemos es que hay una correspondencia entre el pensamiento y la realidad. Lo que pensamos será verdadero si al comprobarlo coincide con la realidad empírica. No necesito entrar en muchos detalles, me basta mencionar en esta época un solo elemento, el CDS. ¿Cuánta gente en las redes sociales se pelea diciendo yo tomé CDS y estoy bien, mi abuelita tomó CDS y está bien, mi tío tomó CDS y está bien, tienen que aprobarlo? ¿Dónde están los estudios científicos con grupos de contraste y grupos de control que permitan determinar la eficacia, la eficiencia y la efectividad de este producto? ¿Dónde están los estudios controlados sobre la interacción de este producto con otros? El que la realidad de una persona corresponda con una determinada consecuencia o fenómeno no lo hace universalmente aceptable. Ni siquiera es aceptable que se haya usado el pensamiento crítico. Hablemos del supuesto de la coherencia lógica. Es un criterio lógico matemático que consiste en comprobar que no existe contradicción entre los enunciados que pertenecen a un mismo sistema, y estos se derivan necesariamente de los axiomas o principios establecidos. Correcto, yo puedo aplicar fórmulas matemáticas y obtener resultados que no se contradicen entre sí. Voy a las dos cosas más sencillas de mi quehacer diario. Ustedes revisen las estadísticas y va a decir que el PBI per cápita en el Perú ha crecido mucho en los últimos 20 años. Tanto así que muchas ONGs se han ido del país porque el país ya no es un país de extrema pobreza. Si yo tomo, para darles un ejemplo, $1.000.000 y lo divido entre 10 personas, se supone que cada una tiene $100.000. Ese es el PBI per cápita. Ahora vayamos a la realidad. La realidad es que hay 9 personas que cada una gana 1.000 soles, son 9.000, y hay uno que gana 991.000. La coherencia lógica de la matemática me dijo una cosa, la evidencia empírica real me dice otra cosa distinta. Lo mismo sucede cuando yo reviso, por ejemplo, los planes de tesis de mis estudiantes. Ellos aplican un indicador que se llama el alfa de Cronbach para poder medir la relación que hay entre las preguntas que ellos están haciendo y los objetivos de investigación. Y si el alfa sale más de 0.7, fabuloso, se ha cumplido estadísticamente y el resultado significa que las preguntas están bien hechas. Vamos al campo, se aplica la encuesta y la gente no entiende la pregunta. Por razones culturales, por razones de sesgos cognitivos, por razones de tiempo, por el motivo que ustedes quieran. Pero la persona no entendió la pregunta y contestó cualquier cosa. ¿Hay una coherencia lógico-matemática? Sí, pero ese es solo un supuesto de que esto es cierto y que funciona. Nos falta convalidar el resto de información, nos falta profundizar un análisis crítico. ¿Es solamente el dato matemático el que me va a decir si la encuesta está bien hecha? La utilidad. Un enunciado será verdadero cuando sea beneficioso y útil para nosotros, cuando nos permita orientarnos en la realidad y avanzar en nuestras investigaciones. Totalmente de acuerdo. Un enunciado nos es útil cuando aporta a nuestra investigación y aporta a orientarnos en la realidad. Pero ese es un supuesto. ¿Por qué es un supuesto? Porque realmente conocemos nuestra realidad.
No voy a entrar mucho hoy en el tema político, analizando las políticas de Estado de nuestro presidente o de cualquiera de los presidentes latinoamericanos, pero sabemos que todos han emitido políticas en los últimos 6 meses que no se convalidaban con la realidad, se convalidaban con sus objetivos y eran beneficiosos para demostrar lo que ellos querían demostrar sin lugar a dudas. Yo podría decir del 100% de presidentes latinoamericanos, el 100% ha tomado estadísticas oficiales proporcionadas por sus propios gobiernos que no eran falsas, las han interpretado a su manera, les han dado utilidad, pero tampoco han ayudado a cambiar la situación real. Evidencia es el criterio fundamental. Es evidente lo que se nos presenta como indiscutible, como intuitivamente verdadero, aunque a menudo sea necesario mostrarlo mediante razonamientos. Y es por eso que es un supuesto. Ya tengo la evidencia, pero no puedo suponer para qué me sirve. Tengo que demostrarlo mediante razonamientos en algunos casos y mediante otras evidencias en otros. Por último, tengo un supuesto que es la subjetividad. Para que algo sea admitido como verdadero, ha de ser aceptable para cualquier sujeto racional. Ese criterio se basa en la idea de que el conocimiento es compatible por todos y no exclusivo de una persona en particular. La típica discusión de pareja en cualquier matrimonio, en cualquier noviazgo, es se supone que. Te dije algo, te expliqué algo, se supone que entendiste tal otra cosa. No, no se supone. El lenguaje debe ser claro, preciso, sin ambigüedades. Hay un nivel de subjetividad en todas las decisiones que tomamos, en toda forma de pensamiento, por personas totalmente racionales que seamos. No somos el señor Data de Star Trek, somos personas con emociones. Por lo tanto, hay un sesgo que afecta subjetivamente a lo que pensamos, a lo que deducimos, a lo que queremos. Y por lo tanto, eso hace que nuestro supuesto utilizado, nuestro supuesto de pensamiento crítico, no sea tal. Cualquiera de estos elementos que he mencionado están presentes en todo pensamiento, pero en el pensamiento crítico son supuestos que debemos saber manejar para que de verdad el pensamiento como tal sea crítico y sea objetivo. Estándares intelectuales. El doctor Richard Paul y la doctora Linda Elder de la Fundación para el Pensamiento Crítico, cuya página web les proporciono ahí, señalan que hay 7 estándares intelectuales universales que deben aplicarse al pensamiento cada vez que se quiere evaluar la calidad de razonamiento de un problema, un tema o una situación. Pensar críticamente implica dominar estos estándares. Primero, claridad, el modo en que se expresa la propuesta. Segundo, exactitud, el grado en que la estructura empleada tiene coherencia con el material a emprender. Tercero, precisión, la construcción o propuesta debe estar ajustada a los conocimientos. Cuarto, pertinencia o relevancia en el entorno en que se trata el tema. Quinto, profundidad, cuando el nivel de análisis, investigación y explicación se encuentra lo suficientemente cuidado. Sexto, amplitud, la extensión del planteamiento. Y séptimo, y lo he puesto aparte y con letra más grande, lógica. La argumentación tiene que estar de acuerdo a las normas, a los criterios básicos. Debería yo poder aplicar una tabla de verdad y llegar a la misma conclusión generalizada. He escuchado muchísimas veces durante mi vida la frase, es que esa es tu lógica, yo tengo otra lógica. Los que sabemos de lógica, los que sabemos algo de matemáticas y los que sabemos de razonamiento, sabemos que no pueden haber dos lógicas. La lógica es simple, es verdadero o es falso. Y para llegar a que sea verdadero o falso, es seguido un proceso de razonamiento, bien sea inductivo o bien sea deductivo. Pero no hay dos lógicas. Podrán haber dos formas de pensamiento, pero no dos lógicas. Por lo tanto, la lógica que yo exijo como estándar intelectual en mi pensamiento crítico tiene que ser una lógica coherente con lo establecido. Si la persona con la que yo estoy conversando no conoce siquiera de qué estamos hablando, entonces ni es pertinente su opinión, ni es exacta y mucho menos va a ser precisa. Ejemplos de eso
abran el Facebook y lean los muros de noticias de cualquier diario o página informativa del mundo. Y van a encontrar N personas discutiendo absurda y estúpidamente sobre cosas de las cuales no tienen idea y solamente se basan en supuestos subjetivos, sin lógica, sin claridad y sin profundidad. ¿Cuáles son las habilidades cognitivas del pensamiento crítico? Primero, la interpretación. Se debe comprender y expresar destacando lo más importante como datos, juicios, eventos, expresiones. Segundo, el análisis. Se refiere a reconocer las intenciones reales o ficticias de los conceptos, ideas y descripciones. Y ojo, no está diciendo descartar, sino reconocer. Cuando yo veo una película de ciencia ficción, evidentemente entiendo que es ciencia ficción, pero también puedo hacer análisis crítico en una película de ciencia ficción. Puedo estar viendo una película sobre viajes en el tiempo que sé que no han sucedido, pero puedo contrastar lo que estoy viendo con lo que ya conozco, con lo que ya vi en otra película y encontrar los huecos argumentales de este film para saber si es bueno o malo. No lo estoy descartando porque sea ficticio. Lo que hago es reconocer sus elementos para precisamente darles la dimensión correcta. Hay un razonamiento lógico crítico. La mayor parte de las actividades cotidianas o diarias son efectuadas sin reflexionar. El pensamiento reflexivo consiste esencialmente en el intento de resolver un problema. Hace algunos años yo trabajé como asesor de un canal de televisión y tenía que ir a este canal todas las mañanas y estar algunas horas allí. Y todas las mañanas cuando yo llegaba al canal me habían asignado un escritorio, me sentaba a trabajar en este lugar y tenía a mi alrededor no menos de 6 televisores encendidos, cada uno con una señal distinta. Uno estaba sintonizado con la BBC, el otro con la Deutsche Welle, el otro podía estar con CNN, otro con un programa cómico, otro con el programa que el propio canal transmitía, otro con el que la principal transmitía en Lima, etc. Tenía los 6 canales allí, perdón, los 6 televisores sintonizados y nadie les prestaba atención porque todo el mundo había ido a trabajar y se dedicaba a lo suyo. Aún así, recuerdo que una noche ya salíamos de trabajar y uno de mis compañeros de trabajo me dice, acabo de enterarme que murió Marcelo Mastroianni. Y yo lo miro y le digo, sí, lo han venido diciendo desde las 8 de la mañana en todos los canales. Y el tipo me mira, no puede ser, si yo he estado aquí en la oficina y no he escuchado nada. La pregunta es, ¿hemos actuado o actuamos todos diariamente reflexionando y siendo conscientes de lo que hacemos, de lo que sucede a nuestro alrededor, tomando la información necesaria, adquiriendo la información necesaria para la toma de decisiones, o estamos sumergidos en un ambiente del cual nos aislamos y solamente podemos enfocarnos en una tarea a la vez y además mal hecha porque tampoco la hacemos de manera reflexiva, la hacemos como autómatas de forma continua por inercia y luego cuando hemos metido la pata recién nos damos cuenta que la hicimos de esa manera. Por lo menos a mí la experiencia que me quedó de aquella conversación es que el resto de mis compañeros no escuchaban los televisores que estaban encendidos y a varios de ellos les pagaban para monitorizar esos televisores y saber si sucedía algo en el mundo importante que se lo pasasen a la oficina de noticias. Pero ellos estaban, entre comillas, absortos en su trabajo, tan absortos que lo hacían sin reflexionar. Conclusión, algunos meses después muchos de ellos tuvieron que irse a buscar trabajo a otro lado porque este canal no era tan competitivo como debería ser. Es por eso que que en el pensamiento reflexivo nuestras ideas están dirigidas hacia un objetivo, la solución de un problema que nos puso a pensar. A mis alumnos yo les hago la siguiente analogía. Reflexión viene de reflejar. Ustedes pongan un espejo frente a sí mismos y empiecen a analizar lo que ven en el espejo. Bueno, sin el espejo empiecen a analizar las ideas que tienen en la cabeza.
Cada una de sus ideas contrástenla con otra idea, con otra hipótesis, con otro argumento. Eso es reflexionar. La única diferencia está que no puedo reflexionar sobre todo el día porque mi trabajo no es la filosofía. Mi trabajo es proponer soluciones. Lo que tengo que hacer es reflexionar sobre los temas específicos que están vinculados a los hechos concretos sobre los cuales yo debo dar solución. Por otra parte, el pensar es un proceso mental en el que pasamos de un pensamiento a otro. La mayoría de nosotros tenemos miles de pensamientos por minuto. Nuestra capacidad lingüística no nos permite comentar todos esos pensamientos que tenemos. Y es más, cuando estamos tratando de contar algún pensamiento, surge otro y a veces lo interrumpe esa secuencia lógica y nos olvidamos. ¿Eso a qué se debe? Precisamente a que no hemos reflexionado antes de hablar. Porque al reflexionar, al contrastar nuestras ideas, al organizar nuestras ideas mentalmente, ya estamos haciendo pensamiento crítico sobre nosotros mismos. Estamos aplicando una técnica de metapensamiento. Pensamos sobre el propio pensamiento. Cuando un pensamiento está conectado de forma consciente con otro, con el fin de crear la solución a la cual está dirigido, se llama razonamiento. Reitero, cuando un pensamiento está conectado de forma consciente con otro, a fin de crear una conclusión, es razonamiento. Todo el resto de pensamientos que tenemos inconexos, incoherentes, inconsistentes, que nos ocupan tiempo, no necesariamente son razonamiento. Y no necesariamente es un pensamiento crítico ni pensamiento productivo. Acordarme de la novela que vi hace 3 días o del programa de televisión que quiero ver más tarde. Como actividad cognitiva podríamos llamarlo, en generalidad está pensando, pero como resultados no hay un proceso adecuado de pensamiento, es simplemente un acuerdo, un recuerdo o el ponerme encima un pendiente que además me lo voy a olvidar porque la serie es a las 8 de la noche y a las 9 me acordaré que a las 8 se me pasó mi serie, porque tampoco fui consciente lo suficientemente como para agendarlo, como para poner una alarma en mi celular o finalmente como para proyectar mis actividades de tal forma que a esa hora esté libre y pueda ver esa serie de televisión. Razonar, por lo tanto, es cuando se conectan diversas informaciones y se extraen conclusiones. Dentro de las habilidades cognitivas del pensamiento crítico está la evaluación. Se debe evaluar la credibilidad del autor, orador, medio de comunicación y se comparan fortalezas y debilidades de las fuentes, armándose de evidencias para determinar el grado de credibilidad que posee. ¿Cuántos de ustedes durante todos estos meses de epidemia, de cuarentena, se han comido las noticias que estaban en los medios de comunicación sin más sentido crítico que lo han dicho los medios? Como decía la serie Dinosaurios hace 25 años, si está en televisión debe ser cierto. Ahora lo ponemos en Internet. Si está en Internet debe ser cierto. La mayoría de esos datos ni siquiera son información, son simples datos, son falsos, son manipuladores, tienen fines subalternos, pero la mayor parte de gente no se ha dado cuenta. Compren el diario Correo del viernes pasado y van a encontrar un titular muy interesante que dice lo siguiente. En Tacna han muerto 500.000 de personas por COVID. Ahora, en las redes sociales eso explotó, hablaron de la responsabilidad de la gente, que la gente en Tacna, bla, 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 que los jóvenes especialmente, etcétera, etcétera. Lo que nadie se puso a pensar, o perdón, lo que la mayoría no se puso a pensar es que Tacna solo tiene 350.000 habitantes. Por lo tanto, no podría haber muerto 500.000 de personas, ni aunque hubiesen muerto todos. Segundo, a nivel mundial, el total de fallecidos desde que empezó la epidemia son 800.000 personas. Es posible, probable, razonable que en una sola ciudad del sur del Perú hayan muerto tantas personas por una enfermedad que no cabe con el tamaño poblacional ni con los impactos internacionales. No,
evidentemente es una noticia falsa. Que la haya publicado un diario o un pasquín no la hace verdadera, es falsa. ¿Cuántos han analizado antes de vertir opinión juzgando a los demás o llamándolos irresponsables? Por eso debemos usar como habilidad las inferencias, que consiste en identificar los puntos importantes, destacarlos, evaluarlos, desmenuzarlos y a partir de eso llegar a conclusiones razonables. Las personas podemos partir de las mismas ideas y llegar a conclusiones distintas. Eso se llaman sofismas. Llego a una mentira a partir de una verdad. Pero lo que yo debo hacer es identificar los puntos importantes, evaluarlos, no solamente conocerlos. Y a partir de eso recién infiero las conclusiones. La explicación. Esta habilidad hará la información clara, concisa, reflexiva y coherente. Es la forma en que el razonamiento se presenta como argumento. Yo no sé si a ustedes les pasa, pero a mí me ha pasado muchísimas veces en mi vida. He aprendido muchísimo más cuando enseño que cuando estudio. Cuando estudio he leído el texto, he leído el libro, he leído mis apuntes, he elaborado mi monografía, he elaborado mi tesis o el documento que sea. Pero cuando me he parado en una clase en la universidad y he empezado a desglosar paso a paso el conocimiento que quiero compartir, me he dado cuenta de cosas que me faltaban saber, me he dado cuenta de cosas que ya sabía y que no las había mencionado en el texto inicial. Me he dado cuenta de las conexiones lógicas, del razonamiento que se había establecido entre varios de los puntos. Al final de la clase, que a mí además de agradarme muchísimo, les agradaba a mis alumnos, yo puedo volver y con esos mismos apuntes corregir algunas de las cosas que hice. ¿Cuál fue la actividad o la habilidad cognitiva que usé? La explicación. Partiendo de un documento que per se ya había sido evaluado, ya había sido corregido, ya contenía información valiosa, al volverlo más claro, conciso, reflexivo y tratando de que sea coherente en todo su conjunto, he aprendido muchísimo más que lo que había aprendido antes. Y es que para eso hace falta la metacognición. Como quizás algunos de ustedes sepan, el prefijo meta significa que hay una relación vinculante entre el concepto y el concepto de este sobre sí mismo. Metaconocimiento, conocimiento del conocimiento, metadata, data de los datos. Metacognición, ¿qué es la cognición? La cognición son las habilidades que tenemos de aprender y la metacognición son las habilidades que tenemos de darnos cuenta lo que aprendemos, lo que adquirimos y lo que no estamos aprendiendo. Por eso también se le llama autorregulación, porque cuando yo soy consciente de cómo aprendo y cuando yo soy consciente de cómo no aprendo, hablemos de habilidades de aprendizaje, hablemos de capacidades, hablemos de competencias, yo tengo que tener esta habilidad metacognitiva desarrollada para poder evaluar y tomar decisiones sobre a qué ritmo de aprendizaje quiero ir y con qué elementos. Y eso es pensamiento crítico, es vital en mi pensamiento crítico. Porque para que yo tome una decisión tengo que haber analizado, para haber analizado tengo que haber pensado críticamente. ¿Qué características, por lo tanto, podemos resumir que tiene el pensamiento crítico? Agudeza perceptiva, cuestionamiento permanente. No me como el sapo, sino que lo analizo, sé de qué trata. Si mi profesor dice alguna barbaridad y yo soy alumno, lástima por mi profesor porque va a tener un alumno espeso que levante la mano y pregunte, y pregunte, y pregunte, hasta que sucedan dos cosas. Él tiene todas las respuestas y el alumno se calla, o el profesor tendrá que reconocer que se ha desactualizado y tendrá que leer y dar leer. De hecho, tuve una experiencia en la universidad, conversaba con un alumno que me hablaba de un tercer alumno que los dos conocíamos y me dice, profesor, Eduardo ha mandado a leer al profesor de economía. Y pregunto, ¿cómo así? Es que Eduardo le preguntó sobre la ley de oferta y demanda. Luego le preguntó quiénes eran los que ofertaban y quiénes demandaban.
Luego le preguntó sobre los consumidores, sobre las curvas de indiferencia, y volvió a preguntarle sobre quiénes eran los que intervenían en las curvas de indiferencia, los consumidores o los productores. Y entonces el profesor dudó, miró a la clase y les dijo: chicos, para la próxima semana tengo la respuesta, voy a revisar esto en mis textos. Cuando a mí me contaron esa anécdota sobre este alumno, a mí me pareció que esa universidad en ese momento estaba haciendo su trabajo. ¿Por qué? Porque teníamos en clase por lo menos dos pensantes. El alumno que preguntaba y preguntaba e inquiría en busca del conocimiento con hambre de saber, y el profesor que, haciendo uso de su metacognición, se daba cuenta que habían conceptos que podría haberlos estudiado, podría haberlos conocido, pero que los estaba olvidando y que eran imprescindibles reconstruirlos para hacer una mejor clase. Eso hace que en contexto nuestras instituciones sean mejores. Cuando ese cuestionamiento permanente se vuelve una característica de la institución. En mis grupos de investigación, en varias universidades y también a nivel empresarial, puedo comentar que ese elemento de cuestionamiento permanente, aunque en aquella época que lo implementé no conocía de sobrepensamiento crítico como teoría, como concepto, como área de investigación, pero el cuestionamiento permanente era un elemento o es un elemento subyacente fundamental. Si yo hago investigación y desarrollo, la investigación tiene que basarse en el cuestionamiento. Si yo hago estudio de mercado, tiene que basarse en el cuestionamiento. Si vamos a escribir una tesis, tiene que basarse en el cuestionamiento. Y por último, si alguien se va a parar en clase y va a enseñar algo, tiene que basarse en el cuestionamiento. ¿Y esto a qué me lleva? A la construcción y reconstrucción del saber. Como dije antes, en el caso de mi colega, él sabía su tema, no dudo que lo supiese. Él había construido ya una estructura, un andamiaje de conocimiento para poder ofertarlo, ofrecerlo, dictarlo en su clase. Pero luego de la experiencia ha tenido que reconstruir el saber. Y eso me lleva a algo que ustedes conocen muy bien. Dentro del constructivismo hablamos de aprender a aprender, aprender a hacer, y uno de los elementos adicionales, aprender a vivir juntos, y uno de los elementos fundamentales es aprender a desaprender. Hay un montón de cosas que nos han enseñado que en lugar de ser conocimientos son taras, son límites. Y reconstruir el saber desde un punto de vista crítico y objetivo implica desaprender esas taras para reconstruir un conocimiento mucho más objetivo y mucho más útil. Pero para hacer eso, ¿qué tengo que tener? Tengo que tener una mente abierta al cambio. No importa qué título tenga, qué grado tenga o qué edad tenga, siempre tengo la opción de seguir aprendiendo. Cuando yo era estudiante universitario, tenía profesores que a las justas eran licenciados en alguna parte mínima del conocimiento, pero que les encantaba que les sigan doctores, doctor fulano y doctor mengano. Cuando ya fui profesor en alguna universidad, tenía algunos colegas que eran ingenieros, pero que no les gustaba que les sigan ingenieros, les encantaba que les sigan doctores. Cuando finalmente llegué al doctorado y conversaba con mis profesores que sí eran doctores, el saludo era Juan, Dante, Pedro. Por respeto, en los documentos poníamos profesor, doctor fulano, pero el trato coloquial era distinto. Cuando estaba de director en alguna universidad, el trato con el rector era: hola Iván, ¿cómo estás Iván? ¿Qué tal Iván? Salíamos al patio, al jardín de la universidad, y nuestros alumnos nos trataban de nombre: Nicolás, Iván, Juan, Pedro. ¿Por qué? Porque el concepto de mente abierta no significa, como mucha gente cree, a ver, hay cosas que antes estaban prohibidas y hoy día tenemos que aceptar. No, el concepto de mente abierta significa que mi conocimiento, mi valor no sale o no nace del título que tengo, sino de la capacidad que tengo de compartir ese conocimiento, de la capacidad que tengo de abrir mi mente a seguir aprendiendo, y de la capacidad, evidentemente, que tengo de brindarle a otra persona la capacidad de enseñarme lo que esa persona sabe y el conocimiento que tiene. Y tenemos alumnos en el mundo, todos,
que son brillantes. A veces son los que sacan 0,5 en matemática o los que sacan 10 en lenguaje. Pero a mí me ha pasado, siendo alumno de colegio y luego profesor en la universidad, sentarme a conversar con alguno de ellos y que de las cosas que sabe y domina son muchísimo más interesantes que las 4 sonceras que hacíamos en la clase. La diferencia está en que él necesitaba las 4 sonceras para acabar el colegio o para graduarse de la universidad, y nadie le había dado la capacidad de analizar críticamente esas materias para que él sea constructivo y pueda ser proactivo en la creación de conocimiento. Y es que eso implica tener coraje intelectual. Para tener pensamiento crítico y tener mente abierta, tengo que tener el coraje suficiente de aceptar que alguien me diga: profesor, se equivocó, usted no sabe esto. O lo que usted me está contando ya lo leí, pero falta tal cosa. O yo pienso distinto. Si yo quiero que el alumno piense críticamente, tengo que tener la opción de que él diga: pienso distinto. Y ese pensamiento distinto implique una argumentación distinta, un enfoque distinto. Muchas personas no tienen el coraje intelectual ni siquiera de defender sus propias ideas porque no las tienen. Lo que han hecho es tomar un libro, copiar las ideas del libro y repetirlas año por año. A mí me pasa mucho en economía. Hay una famosa ley de Say que dice que la oferta crea su propia demanda. Esto fue Say, un economista clásico del siglo XVIII, que estableció eso. Entonces, todos los países y todas las empresas a partir de entonces se han preocupado de elevar la productividad. Produzcamos más, produzcamos más, produzcamos más, que solito se va a vender. Lo que nos dijo el siglo XX fue que eso es falso. Y lo que nos dice el siglo XXI es que no me importa la productividad, sino la calidad. ¿Qué tiene que ver con el coraje intelectual? Que ha sabido veces que uno tiene que contradecir a los clásicos, a los maestros, a los que plantearon las ideas. ¿Y eso ha pasado antes? Por supuesto que ha pasado antes. Aristóteles discutía a Platón, Platón discutía a Sócrates. Jung, como ustedes sabrán, hizo pomada muchas de las ideas de Freud, que era su maestro. Y así seguirá sucediendo. Los mejores maestros siempre serán criticados y sus ideas serán desmenuzadas por sus mejores alumnos. El tener un buen maestro implica aprender a pensar. Y es allí donde viene la autorregulación. Lo que decía en la diapositiva anterior, mi reflexión, mi capacidad, valga la redundancia, autorreflexiva, porque toda reflexión siempre es de uno mismo. ¿Qué es lo que hago? ¿Cómo lo hago? ¿A qué voy? ¿Qué problema voy a resolver? ¿Qué solución es la que importa? La autorregulación implica analizar entre mi ego y la objetividad de lo que quiero decir. A muchas personas lo que los pierde no es la idea, sino que esa idea no va para solucionar un problema, va para justificar una posición. Y es por eso que hay que tener un control emotivo. Nuestras emociones a veces nos traicionan, nos juegan sucio y entonces uno responde, como decimos en peruano, con el hígado y no precisamente con las características mentales, cognitivas, con los argumentos veraces y con las evidencias empíricas necesarias. Y una vez que yo tengo todo esto, voy a suponer que soy una persona capaz de hacer pensamiento crítico, tengo que saber hacer una valoración justa de todos los argumentos en su acuerdo, en su valor correcto, en su ponderación necesaria. ¿Cuáles son los componentes del pensamiento crítico? Un pensamiento razonable. Este es el que se basa en razones y no en emociones. Un pensamiento enfocado, ya que es necesario poseer un propósito y no caer accidentalmente. A nivel de negocios, a nivel de empresas y ustedes en los colegios también saben que hay que elaborar un plan estratégico. Ese plan estratégico que me da objetivos estratégicos, que es hacia donde enfocamos nuestros esfuerzos. Si no, podemos discurrir por la vida sin dar nunca pie en bola, porque vamos a la izquierda, a la derecha, al centro, arriba, abajo, pero no sabemos a dónde estamos yendo. Otro componente es la decisión acerca de lo que creemos o hacemos.
Si aplico pensamiento crítico, tengo que criticar, tengo que analizar cada una de las cosas que hago para tomar decisiones. Eso implica evaluar sentencias que creemos y acciones que hacemos. Y entonces, resumiendo, puedo decir que todo pensamiento de este tipo tiene un propósito. Nace del intento de solucionar un problema. Está fundamentado en supuestos, pues en supuestos válidos, no en suposiciones vagas. Se respalda con datos, información y evidencia. Se expresa mediante conceptos e ideas coherentes. Da como resultado conclusiones a partir de inferencias e interpretaciones, las cuales pueden llevar a darle un significado a esos datos o información previamente recibidos. Y por supuesto que tiene implicaciones y consecuencias. Aquí hago una pausa. Yo supongo que ustedes saben la diferencia entre dato, información y conocimiento, pero para poner el piso parejo, voy a explicar rápidamente estos 3 puntos. Dato es cualquier elemento, cualquier atributo que conocemos sobre un objeto. Alguien tiene un DNI, ese es su dato. Tiene un teléfono, es su dato. Tiene edad, es su dato. Un nombre, es su dato. Pero esos datos normalmente son inútiles. ¿A mí de qué me sirve saber que en este momento en mi audiencia hay una persona cuyo DNI acaba en 55? No me sirve, es un dato, pero no me sirve. ¿De qué le sirve a un profesor de colegio comprar el día lunes el periódico Gestión y tener todos los datos de la cotización de la Bolsa de Valores de Lima? De nada, es un dato. A él no le sirve, es un conjunto de datos. Pero cuando yo tomo decisiones sobre esos datos es cuando se vuelven información. El valor subjetivo que yo asigno a los datos en mi toma de decisiones, la utilidad que yo le doy es lo que los convierte en información. Y cuando esa información a su vez crea nuevos datos y nueva información, sumándole la cultura que tengo, el saber usar esos datos e información, el know-how que llaman los gringos, es cuando se llama conocimiento. Yo puedo tener la misma característica. Ejemplo, las polillas vuelan de noche. Ese es un dato inútil para la mayoría de gente. Para un entomólogo japonés, hace 50 años se volvió información, porque a raíz de eso él empezó a estudiar a las polillas. Y para el fabricante del F-19, un avión espía en Estados Unidos en 1973, se volvió conocimiento, porque aplicando todo lo que el japonés había descubierto, más técnicas de ingeniería, más características que asemejaban el avión a una polilla, construyó un avión que era invisible a los radares y que durante casi una década nadie lo conocía y que aparecía en cualquier parte del mundo, porque precisamente esa era su característica, ser un avión invisible, entre comillas. Eso fue conocimiento. Pero partimos en la misma idea. Cuando yo hago pensamiento crítico, ¿cuál es mi objetivo final? Mi objetivo final es que las decisiones que tome lleven al conocimiento. No solamente justifiquen que los datos y la información que tuve fueron útiles, sino que lleven a otros al conocimiento. ¿Qué cosa no es pensamiento crítico? Para que no entremos en confusiones. El pensamiento crítico no consiste en pensar de forma negativa o con predisposición a encontrar fallos o defectos. Eso es otra cosa, eso es ser una persona negativa. El pensamiento crítico no es un intento por hacer que las personas piensen de la misma manera. Por un principio educativo, las personas somos distintas. Ninguno de nosotros fue hecho a máquina, no hemos sido hechos troquelados. Cada uno piensa, tiene sentimientos, afectos, ideas y habilidades distintas. Citando a Howard Gardner, cada uno de nosotros tiene 8 inteligencias. Por lo tanto, el pensamiento crítico no debe encaminarnos a pensar igual, eso es de borrego. Debe encaminarnos a pensar, punto. Y si pensamos distinto y tenemos opción de discutir las ideas, qué rico ambiente educativo sería el que tendríamos. El pensamiento crítico no trata de cambiar la propia personalidad, sino que incrementa nuestra objetividad consciente. Vamos a seguir siempre siendo las mismas personas que somos, pero el pensamiento crítico me va a llevar a que yo sea consciente de los elementos que interfieren o que infieren o que intervienen en mis decisiones.
El pensamiento crítico no es una creencia. El pensamiento crítico puede validar o evaluar la validez de las creencias, pero por sí mismo no es una creencia, es un procedimiento. El pensamiento crítico no reemplaza ni minimiza los sentimientos o emociones. Lo he dicho antes, cada uno es dueño de sus propios sentimientos y emociones que son únicos. El pensamiento crítico no vale decirle a alguien, olvídate, eres una persona sentimental, eso no sirve. Piensa. Quien está haciendo eso ya está usando un sesgo que no es pensamiento crítico tampoco. El pensamiento crítico no favorece ni representa específicamente las actividades científicas. De hecho, hay muchísima gente que utiliza el pensamiento crítico, pero no tiene producción científica. Y hay muchísimos investigadores que, a pesar de que tienen una visión estrecha del mundo, no hacen mucho pensamiento crítico, no se autocritican, aún así tienen producción científica porque están encarrilados en una rutina de hacer lo mismo, y en esa rutina, en ese hacer lo mismo, están en un rubro en el cual siempre hay un espacio y un punto de innovación. Un ejemplo clásico que lo mencionaba en la universidad, la fabricación de computadoras. Desde la tabla de Babbage hace más de 60 años, pasando por todos los modelos de computadoras hasta el día de hoy, conozco muchísimos alumnos que son programadores de computadoras y no tienen una gota de pensamiento crítico. Lo único que tienen es un pensamiento algorítmico. ¿Qué significa eso? Que repiten un proceso, lo adecúan y funciona. En cambio, si hacen procesos heurísticos, allí sí podrían aplicar el pensamiento crítico, pero a pesar de que están en computación no lo hacen porque no están acostumbrados a eso. Los argumentos basados en el pensamiento crítico no son necesariamente siempre los más persuasivos. Es más, generalmente quienes apelamos al pensamiento crítico y argumentamos con pensamiento crítico, no solamente no somos persuasivos, somos antipáticos, caemos mal o se nos pone un mote de ¿para qué te cuento si igual me lo vas a criticar? Como yo le digo a la gente con la que trabajo, si me hablan de una empresa, un negocio o una actividad que depende de mis decisiones, sí lo tengo que criticar. Para eso me pagan. Si me hablan de una actividad social ajena a mis actividades, simplemente lo ignoro porque no tiene nada que ver conmigo y no estoy de acuerdo con esas actividades. Pero evidentemente no en ninguno de los dos casos vuelve una persona persuasiva, interesante o siquiera intelectualmente atractiva. Desarrollo del pensamiento crítico. Aquí tengo un diagrama que nos puede ubicar un poquito en el proceso. Tengo una capacidad de pensar, me pongo a pensar, ese pensamiento tiene que ser eficaz y creativo. Aplico la metacognición, o sea, soy consciente de mis capacidades y de mi conocimiento y de mi habilidad de pensar, y ahí son dentro del pensamiento crítico, que desde una perspectiva, porque no todos los autores coinciden con todas las perspectivas, desde una perspectiva mi pensamiento crítico va a ser lógico, sustantivo, contextualizado a la realidad, va a haber una dialéctica y una dialógica y tiene que ser pragmático porque el resultado tiene que plasmarse de forma eficiente en nuestra evidencia empírica. ¿Cuáles son los pasos del pensamiento crítico? Que creo que esto es lo que más puede interesarles. 1. Adoptar la actitud de un pensador crítico. El primer paso para llegar a ser un hábil y diestro pensador crítico es desarrollar una actitud que permita la entrada de más información y detenerse a pensar. ¿Qué características hay que tener? Mente abierta, que ya lo dije, dudas sanas, humildad intelectual. Humildad intelectual significa aquello que Sócrates dijo, solo sé que nada sé. Lao Tse, un filósofo asiático, dijo algo parecido, solo sé que mientras más sepa, menos sabré. Hay que tener confianza en la razón, hay que tener perseverancia intelectual. Puede que no me haya leído todos los libros necesarios, pero debo perseverar en la búsqueda de esa verdad, de ese conocimiento. Los filósofos lo hacían, ¿por qué no vamos a hacerlo hoy día y aprender a hacerlo en el aula? Libertad de pensamiento, lo que el otro piense es su responsabilidad, no la mía. Lo que yo le diga o que yo argumente no pretende cambiar a esa persona, ni lo que él me explique pretende cambiarme a mí. Se llama simplemente diálogo intelectual. O
como preferimos algunos decirle, una cálida discusión de ideas. Y de la discusión de ideas siempre van a salir nuevos argumentos y nuevas formas de ver el mundo. Y debe haber, por supuesto, una alta motivación para persistir en esa actividad de ser un pensador crítico. El segundo paso es reconocer y prever las barreras y prejuicios del pensamiento crítico. Cada día nos vemos expuestos a variables que bloquean esta actividad. Nos vemos todos implicados en temas afectivos, familiares, sentimentales, etc. Hay decisiones que tenemos que tomar que no las tomamos de la manera adecuada porque existen estos factores. Algunas de esas barreras surgen de las limitaciones humanas naturales, mientras que otras son claramente calculadas y manipuladas. Desde que Goebbels fue el ministro de propaganda del régimen nazi allá por los años 30 hasta la fecha, tanto los medios de comunicación como muchos políticos han aprendido a manipular a la gente mediante psicosociales. Psicosociales que son altamente absurdos y que uno podría darse cuenta solamente analizando dos líneas, pero que curiosamente circulan profusamente en los correos electrónicos y redes sociales y la gente se las cree y la gente que se las cree está en nuestro entorno e incluye que ellos quieren influir en nosotros. Bueno, allí es donde cada uno tendrá que tener un manual de supervivencia de pensamiento para analizar cada una de las cosas que reciba y saber distinguirlas. De hecho, yo conozco muchísima gente a la cual ahora la tengo bloqueada de mis comunicaciones porque cada día, con muy buena intención, debo decirlo, me mandaban cadenas de medicinas, cadenas de hechos fortuitos, cadenas de todo. Y casi todas las cadenas empezaban lo que no quieren que sepas. Y me decían, Nicolás, mira, tú que eres investigador, lo que no quieren que sepas. Yo les respondía, lo que no quieren que sepas es el gancho, el anzuelo que echan para incautos que como no saben dónde están parados y no han leído nada sobre el tema, sí se van a leer la cadena porque les están sembrando allí la expectativa. Para los que algo sabemos, sabemos que esa no es una fuente válida y hay que descartarla. Pero sabemos que eso ha aumentado. Aumentó a tal modo después de la elección de Trump en Estados Unidos que varios gobiernos del mundo hoy día han implementado políticas de lucha contra los fake news, que es el otro nombre que se les da, noticias falsas. Claro, los gobiernos que tienen la idea responsable de fomentar en su población un pensamiento, si no crítico, por lo menos un pensamiento racional. Países como los nuestros, evidentemente, no solamente no hacen eso, sino que difunden ellos mismos noticias falsas a través de sus diversos sistemas. El pensador crítico tiene ahora que entender cómo reconocer y evitar la máscara de engaño o embaucamiento que se tiene en la vida diaria. Estas barreras pueden clasificarse en 4 categorías. Barreras de limitaciones humanas. Estos cuadros, discúlpenme, no se los voy a leer por completo porque son bastante grandes. Lo que voy a hacer es seleccionar algunos de los elementos de cada uno para que tengan un ejemplo. Por ejemplo, dentro de las barreras de limitaciones al ser humano está el sesgo de confirmación o pensamiento selectivo, que es el proceso mediante el cual uno tiende a notar y mirar y dar más valor a los hechos, evidencias o pruebas que confirman las propias creencias y a ignorar o desvalorar las evidencias que las contradicen. Yo en lo que lea trato de buscar que me den la razón. A eso se refiere, el sesgo de confirmación, que limita mi capacidad crítica. La ignorancia se produce cuando existe una falta de conocimiento esencial de fondo o de información sobre un tema cuando se realiza un juicio de valor. Ahora, todos somos ignorantes. Escribí un artículo hace unos 15 años que se llamaba Apología de la Ignorancia. En nuestro país decirle ignorante a alguien es un gran insulto, que no debiera hacerlo, porque ignorante es el que no sabe algo, punto. Ninguno de nosotros nació sabiendo, por lo tanto todos somos ignorantes. Yo seré economista, sé de educación, habré hecho planeamiento estratégico, pero puedo apostar que en microbiología láctea soy un perfecto ignorante porque no sé nada. Pero no solo sucede eso, sino que hay algunas personas que son supinas ignorantes. Esas son las que son un riesgo. ¿Qué es un supino ignorante? El que no sabe
lo que tiene la obligación de saber. Y voy a un caso muy evidente de las últimas semanas. Hospitales en el Perú donde a los pacientes con COVID les ha administrado una sustancia que se llama midazolam. Midazolam, ¿qué es? Es un sedante, pero es un sedante contraindicado para personas con enfermedades respiratorias. Entonces, el médico, la persona que atendió al paciente, no era un ignorante, era un supino ignorante. Debería saber las contraindicaciones y el riesgo que implica tomar o darle a un paciente ese medicamento. Esa barrera de limitación de nuestra ignorancia todos podemos salir de la ignorancia. ¿Cómo? Aprendiendo. Pero para aprender, como decía antes, tenemos que tener una humildad cognitiva. Tenemos que reconocer que no sabemos y que por lo tanto necesitamos aprender y seguir aprendiendo. Otra de las clasificaciones de las barreras son debido al uso del lenguaje. No todos hablamos igual, no todos usamos la misma semántica para las mismas palabras y no todos nos entendemos de la forma correcta. Una de las trampas típicas es la ambigüedad. Se produce cuando una palabra o expresión puede ser entendida en más de un sentido. Ahí existen N ejemplos. Yo solamente voy a dar uno que es el que comúnmente veo. ¿Qué pasa si yo le digo a alguno de ustedes, vamos a una tienda, vamos a un supermercado, vamos a un mall y vamos a comprar unos trapos para vestirnos? Las reacciones inmediatas van a ser: ese tipo está loco. Porque en el concepto socialmente generalizado, un trapo es una tela vieja que solamente sirve para la limpieza o que está para la basura. Pero en el concepto del diccionario, un trapo es simplemente una tela que no ha sido usada para vestirse. No significa que no se pueda usar, simplemente no se ha usado para vestirse. Es una tela, punto. Eso es un trapo. Esa sola palabra puede generar mi ambigüedad. Mucho más cuando yo voy y hago juegos de palabras o cuando yo utilizo dentro de mi clase términos que no manejan mis estudiantes. Eso que se llama jerga o argot técnico. Se produce cuando se usa un lenguaje específico o técnico para hacer parecer lo simple mucho más complejo, para hacer parecer lo trivial mucho más profundo. ¿Dónde vemos ese ejemplo? Casi siempre entre los informáticos. Yo he estado 25 años en ese grupo de desarrollo de informática y la típica de un informático es hablarme de bits, bytes, nanobits, memoria, RAM, aplicaciones y explicarle al cliente cuando va a comprar un sistema que tu sistema requiere de por lo menos 4 multiprocesadores y una ampliación de memoria porque el server en el cloud no funciona. ¿Qué le dijo? No le dijo nada. Pura palabrería técnica para vender su producto. Pero no solo existe en el tema de informática. Lo he escuchado en muchísimos psicólogos en colegios que llaman a los papás para explicarles que la mala conducta de sus hijos y los problemas que ellos tienen se deben a una serie de patologías y síntomas o características usándome los términos psicológicos que no dicen nada. Por ejemplo, un niño que juega en el suelo para un X psicólogo de un X colegio demostraba una afinidad casi zoológica y ¿cuál fue la palabra? Bueno, filolúdica con los animales. ¿De dónde sacó esa terminología? No tengo la menor idea, pero cuando los papás me lo contaron, yo les facilité un artículo publicado hace más de 50 años que dice que los niños normales tienen que aprender a gatear y moverse en el suelo, que eso se prolonga hasta los 11 o 12 años. Así que el psicólogo, más bien que se busque su propio terapeuta, porque toda su palabrería técnica no había solucionado ningún problema, solo había asustado a los papás. Y lo mismo puedo seguir con todo el resto de barreras idiomáticas. Otro tipo de barreras son las barreras debidas a los fallos en la lógica. Aquí hablamos fácilmente de lo que se llaman falacias. Las falacias, por ejemplo, argumentan ad ignorantiam. Es una falacia lógica que afirma que algo es verdad por el solo hecho de no haber sido probado como falso. Caso clásico,
local el CDS. Pero hay otras falacias, como por ejemplo descalificar el tema, descalificar la idea de fondo porque el mensajero no me cae bien. Hay otro que es la falacia o la descalificación ad hoc, una nueva hipótesis o parche que no puede ser independientemente probado. Eso es usado para explicar los hechos que refutan una afirmación o teoría haciéndola no falsificable. Decimos que esto funciona. ¿Por qué? Porque antes algo parecido funcionó. No es cierto, no lo hemos probado, no es válido, pero argumentamos que sí es válido. ¿Quieren una falacia de este tipo? Arequipa es la segunda ciudad del Perú. Cuando me cuentan eso, yo pregunto siempre, ¿en qué? Y entonces la persona que me dice, no, es que siempre ha sido así. ¿Siempre desde cuándo? La historia cambia, las sociedades cambian, los movimientos sociales evolucionan, las poblaciones migran. No es la segunda ciudad en número de habitantes, no es la segunda ciudad en producción, es la segunda ciudad en qué. Y sí, hay una cosa en lo que Arequipa es la segunda ciudad del Perú, la segunda ciudad en centralismo. Después del centralismo limeño, en la otra ciudad con más centralismo es Arequipa. Pero la falacia generalizadora de es la segunda ciudad no había respondido ningún problema, no había solucionado ninguna situación y solamente es una frase suelta que se usa para justificar cuando no hay argumentos. ¿Dónde la escuchan ustedes? Prendan una estación de radio y cuando se hable de los problemas de la ciudad y del interés del gobierno, el primer locutor, sea quien fuese, va a usar el argumento de nos dejan abandonados, no nos toman en consideración, siendo la segunda ciudad del Perú. Es un argumento falaz, no tiene ningún sentido crítico. Tenemos cientos de otros argumentos para defender los intereses locales, pero con validez, no con frases hechas. Luego tenemos las falacias y prejuicios cognitivos. Lo que decía antes, por ejemplo, ad hominem, criticar a la persona que hace el argumento y no al argumento por sí mismo. El otro, argumentum ad verecudiam, o apelar a la autoridad. Procurar que una afirmación controvertida sea aceptada bajo la base de que está realizada por una persona admirada, respetada, conocida o importante. La famosa falacia de está científicamente demostrado. En el supuesto que fuese cierto que está científicamente demostrado, ¿quién lo ha demostrado? ¿Dónde lo ha demostrado? ¿Cómo lo ha demostrado? ¿Dónde lo ha publicado? En las tesis, una de las cosas típicas que encuentro es ese tipo de argumentos. Y la pregunta que yo siempre le hago al tesista o al estudiante que está presentando es, mira, no dudo de ti, creo que es posible lo que me estás diciendo. Solamente necesito 3 fuentes válidas, publicadas en los últimos 5 años en revistas indexadas que confirmen lo que dices. No, profesor, es que esto es desde antiguo, desde atrás. Perfecto, si es desde antiguo, alguien más lo tiene que haber investigado. Vamos, te doy 10 años de plazo. En los últimos 10 años, ¿quién ha citado ese mismo argumento y lo ha demostrado empíricamente en un laboratorio, en una investigación de campo, o lo ha demostrado teóricamente con un análisis documental? Y ahí el alumno normalmente entra en duda porque se acaba de dar cuenta, recién ha hecho pensamiento crítico, que él no ha apelado a ninguna fuente de información válida. Él ha apelado a algo que todo el mundo ha aceptado socialmente como así es. Y eso no es pensamiento crítico. Tercer paso, identificar y caracterizar los argumentos. En el centro de todo pensador crítico reside la habilidad de reconocer, construir y evaluar argumentos. La palabra argumento puede ser desorientadora para algunos. En el contexto de un pensador crítico, un argumento significa presentar una razón que soporte, respalde o apoye una conclusión. Entonces, el argumento va a apoyar la razón y la conclusión, como vemos en esa pequeña ecuación. Sobre los argumentos, un pensador crítico debe aprender a tomar y rescatar los argumentos de la comunicación verbal o escrita. Algunas veces los argumentos llevan indicadores como banderitas que nos permiten encontrarlos, ya que, por qué, debido a, por esa razón,
como es indicado por. En otros casos, los argumentos tendrán indicadores como por consiguiente, de esta forma, y así, por tanto, por ende. Y en otros no hay indicador y el contexto indicará si la frase lleva la intención de razón o conclusión o ninguna de ellas. Y es el análisis literario, el análisis de textos, lo que debe llevar al pensador a encontrar los argumentos válidos allí. Viceversa, ese análisis de textos es lo que nos llevará a escribir correctamente nuestros argumentos. Paso 4. Evaluar las fuentes de información. Bueno, aquí el texto es un poco largo y mientras ustedes lo están leyendo en sus computadoras, yo lo voy a resumir en lo siguiente. Las fuentes de información hoy abundan. Vivimos en lo que se llama la era de la información. Tenemos fuentes por todo lado. El problema no es encontrar fuentes, el problema es validar las fuentes. Todo lo que está en Internet no es cierto. Ustedes pueden entrar a Google y buscar sobre cualquier tema y van a encontrar miles de páginas que hablen de ese tema. ¿Cuáles son las que sirven? Y es allí donde yo tengo que hacer un análisis crítico, donde yo tengo que tener una base de conocimiento, donde tengo que tener conocimientos previos, saberes previos, a la luz de los cuales yo juzgue, evalúe el saber nuevo que estoy encontrando. Por último, tendré que saber buscar información en buscadores científicos. En lugar de buscar en Google académico. En lugar de buscar en Bing, buscaré en Microsoft Research. En lugar de buscar en academia.edu, que por el nombrecito suena bastante educativo, tendré que ir y buscar en un repositorio de tesis, tendré que buscar en Scopus o en Web of Science. ¿Por qué? Porque las fuentes de información hoy día, si son vastas, no todas son veraces. Y hay una cosa importante que leo abajo. Los medios de masa han encontrado una forma de expresión que se vende muy bien hoy día para vender su información y es sin confirmar y es probable. Y nosotros nos compramos y nos comemos toda la basura mediática bajo esos dos argumentos. Y allí es donde surge la manipulación psicosocial, que es muy amplia por parte de periodistas, políticos y campañas de marketing. Para mí la evidencia más grande y globalizada de manipulación psicosocial ha sido la pandemia que tenemos. La enfermedad per se existe. La enfermedad, como cualquier enfermedad, es una grave patología, pero la forma como los medios de comunicación le han puesto el ojo solo a esa enfermedad, de la cual, y lo escribía el día viernes en un artículo, solo hay 800,000 fallecidos contra 35 millones de muertos acumulados en el año en otras enfermedades. Solamente 2 millones y pico en enfermedades infectocontagiosas es deslumbrante. ¿Por qué se han enfocado tanto en una sola patología importante, pero una sola, y han descuidado todas las demás al nivel que algunas de esas otras patologías hoy día no están siendo atendidas ni tienen recursos? Y no hablo solo a nivel Perú, sino a nivel mundial. Y es por eso que tengo que tener una forma de búsqueda de respuestas. ¿Tiene la fuente de información la adecuada capacitación, aptitud o nivel de entendimiento sobre la materia? ¿Tiene la fuente de información reputación por exactitud y veracidad? ¿Tiene la fuente de información un motivo para ser inexacta o altamente sesgada? ¿Existe alguna razón para cuestionar la honestidad o integridad de la fuente? Paso 5. Evaluación de los argumentos. Para evaluar los argumentos seguimos 3 pasos. Las presunciones, conjeturas, supuestos o asunciones están garantizadas. El razonamiento llevado a cabo debe ser relevante y suficiente. Y saber que existe información que ha sido omitida nos va a permitir saber cuál ha sido omitida. Yo tengo que ser consciente, no puedo dar toda la información que tengo por temas de espacio, por temas de tiempo, etc. Pero debo ser consciente que estoy omitiendo y por qué. Eso que omito es secundario, redundante, es más de lo que ya dije o es información importante que al ocultarla o al no brindarla impide la toma de decisiones. Como compruebo un argumento, voy a leer de estos elementos. ¿Existe alguna ambigüedad, punto oscuro o debilidad que bloquea mi entendimiento y comprensión del argumento?
¿Es el lenguaje usado excesivamente emocional o manipulador? ¿Puedo listar las razones o evidencias para un argumento? Ahora, ¿qué les toca a ustedes? ¿Qué rol juega el docente dentro de este tema del pensamiento crítico del que estoy hablando? El docente sabemos que se mueve entre el saber objetivo y el saber subjetivo. Hay condiciones generales, hay condiciones naturales, especiales, hay una estructura interna y una estructura interna de conocimiento. Cada uno de ustedes, cada uno de nosotros es un ser vivo que tiene en la mente muchísimas ideas, muchas experiencias, muchos saberes previos adquiridos de manera formal y mucho aprendizaje adquirido de manera informal por la mera vivencia. Sabemos que una gran base del aprendizaje es el aprendizaje por descubrimiento y otro el aprendizaje experiencial. Y eso no está documentado en ningún libro. Yo no voy a decir, mi experiencia está en el libro de Samuelson, página 5. O mi aprendizaje por descubrimiento, cuando yo tenía 5 años, me asomé a una piedra, levanté la piedra y abajo había un caracol, no figura en el libro de Piaget. No, son aprendizajes y experiencias que yo he tenido que puedo transmitir a la clase, evidentemente. Todo eso me contextualiza. Y entonces, ¿qué tengo que hacer? Desarrollar un método y estrategia para fomentar el pensamiento crítico. Basándome en todo ese contexto de lo que soy, de lo que tengo, iniciar y desarrollar en los estudiantes un proceso de planteamiento de preguntas. Como dice un pastor norteamericano, y lo dicen varios profesores, no hay pregunta idiota, hay idiotas que no preguntan. Entonces yo debo darles a mis alumnos la confianza, el sentido, la valoración de que sus preguntas son imprescindibles para que en nuestro proceso de aprendizaje colectivo, porque somos una comunidad de aprendizaje, funcione el conocimiento. Debemos enseñarles a crear una metodología. Un craso error que encuentro en todas las disciplinas y en educación en especial es que queremos copiar las metodologías, creemos que somos inferiores e incapaces para hacer algo nuevo y entonces buscamos qué hizo alguien y lo adapto. Somos capaces de crear una metodología. ¿Qué es una metodología? No es nada más que partir de un lado, que es lo conocido, hacia otro lado, que es lo desconocido. Tender un puente, que son instrumentos, técnicas y métodos. Esos métodos los hemos estudiado todos. Las técnicas están allí. Los instrumentos los podemos desarrollar y mejor si los desarrollamos con nuestros alumnos porque creamos una metodología en conjunto para facilitar el aprendizaje. Cuando hago esa metodología para facilitar el aprendizaje, estoy usando pensamiento crítico propio y ajeno, porque les va a suceder que sus alumnos les digan por qué, para qué y cómo. Y eso significa que están pensando. Ayudar a los estudiantes a desarrollar la capacidad de utilizar diversas fuentes. No hay una sola fuente, no hay un solo libro. En ese sentido, la educación de la segunda mitad del siglo XX en general en el mundo ha sido inferior a la educación anterior. ¿Por qué? Porque nos hemos acostumbrado a ir a las editoriales a comprar las fichas de los alumnos de primaria, la ficha de matemática, la ficha de lenguaje, la ficha de ciencias naturales o de ciencia, tecnología y ambiente, como lo llaman ahora. Cuando antes de eso el profesor no tenía fichas y tenía que inventarse y reinventarse permanentemente para mantener el atractivo de su clase y tomando algún libro especializado, tenía que construir los casos, las situaciones de estudio y establecer, por lo tanto, la capacidad del alumno de salir del límite de las 4 paredes de la clase hacia el mundo real. Hay que establecer discusiones en clase, ya lo dije antes, no solamente son conversaciones, son discusiones, vamos a tener posiciones, vamos a tomar posiciones y no tengo por qué ponerme de acuerdo con nadie. A mis alumnos en la universidad les digo, la universidad y la escuela no son los sitios para consenso, sino para disenso. Cada uno planteará sus argumentos, comentará sus ideas y yo las respetaré porque son sus ideas. No necesariamente tengo que estar de acuerdo con eso. Y entonces, cuando vayamos a las empresas, en el caso de mis alumnos de universidad, tendrás un conocimiento más amplio sobre el tema que el que solo te hubiese dado un libro, un autor y una línea de pensamiento. Hay que legitimar la búsqueda, es decir, apoyar y aprobar discusiones abiertas. Hay que animar a los estudiantes a reflexionar respecto de sus propias experiencias.
Hay que cambiar el docente para que se convierta en un recurso y no en una autoridad. Lo he dicho antes, la autoridad nace del conocimiento, no del puesto. Cuando el profesor es un erudito, es una persona que sabe, que genera confianza, que da respuestas, tiene la autoridad de la clase, no por el puesto, sino por la confianza. Hay que considerar precisamente por eso el aspecto afectivo. En la teoría de la lobotomía educativa yo escribía que el contacto con las personas genera mucho más cercanía para generar mucho más empatía y aprendizaje. Los profesores que les hablan a los alumnos a 7 metros de distancia, no saben ni cómo se llaman, nunca van a generar en ellos confianza. Hay que realizar propuestas y alternativas de solución para afrontar el problema en materia de investigación. No dice una propuesta, dice propuestas. Cada uno podrá sumar la suya y ahí encontraremos cuál es la que mejor se acomoda o la suma de las que mejor se acomodan. Tenemos que llegar a conclusiones entre todos y evidentemente y de manera responsable de cada cosa que hagamos deberíamos desarrollar un informe de lo logrado que sirva de experiencia para otros. Simplificándolo para una clase escolar, nosotros tenemos que ver lo que percibimos, discernir sobre eso, opinar sobre eso y alcanzar una solución y enseñarles a nuestros alumnos exactamente lo mismo. No hay nada que observemos que no sea susceptible de análisis y de discusión. Finalmente, se supone que esta semana voy a hablarles acerca de investigación, pero voy a darles una semillita hoy día. ¿Qué tiene que ver el pensamiento crítico y la cultura investigativa? La criticidad como término y como contenido tiene un sustento filosófico aceptado por la comunidad científica de este campo que ha utilizado conjuntamente con la fundamentación, o sea, la búsqueda de los argumentos, coadyuva para llegar a la verdad. Ese párrafo tan técnicamente estructurado malintencionadamente, ¿qué quiere decir en lenguaje llano para nosotros? La crítica ayuda a la búsqueda de fundamentos que nos ayuden a llegar a la verdad. Muchísimas gracias por su atención. Quedo a su disposición para cualquier consulta.